Además de lo descrito hasta ahora, la propuesta original de Dan también incluye una variante del método con reducción de dimensionalidad, que llamaremos subDAN. Para ella se considera, en un entorno de cada uno de los n puntos de entrenamiento, la diferencia entre la media de los puntos de cada una de las j clases y la media general. La idea entonces es buscar el subespacio del espacio original que minimice la desviación promedio, llamada RSS, entre el cuadrado de esas diferencias en el espacio original y en el subespacio. Se puede mostrar que el problema es equivalente a maximizar la traza de la matriz de covarianza promedio entre clases B, la cual fue definida previamente. Esto es porque la traza de una matriz tiene la propiedad de que se preserva en matrices semejantes. Por lo tanto, para reducir la dimensionalidad desde P a K bajo este criterio, basta con elegir los K autovectores del promedio de la matriz B que tengan los mayores autovalores. Además de las obvias similitudes con PCA, también se puede notar cierto paralelismo con LDA, ya que, como se explicó anteriormente, en LDA se considera la distancia de Mahalanobis a las medias de cada clase para clasificar a un punto. Es decir, se utiliza información de variaciones entre clases o grupos, como la matriz B en este caso. Como nota, antes de proceder a los ejemplos, además de las fuentes citadas previamente, esta presentación está basada también en las siguientes referencias. En los ejemplos que siguen se consideran en R los métodos de clasificación DAN y subDAN, implementados por el paquete DAN. Estos se comparan con los métodos LDA y KNN, por las similitudes explicadas anteriormente. Previamente a la aplicación de los métodos, los datos son estandarizados. Para cada ejemplo se genera un conjunto de entrenamiento de alrededor de 200 puntos y un conjunto de prueba de alrededor de 500 puntos. Y para estimar el desempeño de los métodos se repite la generación de los datos 20 veces y se calcula la métrica accuracy para cada instancia. Se utiliza solo accuracy porque los métodos son relativamente balanceados en cuanto a clases y porque para nuestros fines lo que importa es la comparación entre los métodos. En cuanto a los hiperparámetros, se utiliza K igual 5 para KNN, DAN y subDAN. Además, la métrica adaptativa local de DAN se forma con los 50 vecinos más cercanos al punto a clasificar. Para el primer ejemplo se generan puntos correspondientes a dos clases. Como se ve en el gráfico, los puntos tienen una distribución gaussiana en dos dimensiones, con mayor varianza en la dirección horizontal y con una correlación de 0.75. La distribución de la clase 2 está corrida respecto a la clase 1 en 2 unidades en el eje horizontal. Siguiendo, los boxplots de los resultados muestran que, como era de esperar, LDA obtuvo la mejor accuracy, aunque los otros métodos también obtuvieron buenos resultados. El hecho de que LDA tenga la mejor accuracy es esperado porque los puntos de cada clase están distribuidos normalmente y están separados en el eje horizontal como se mostró en el gráfico anterior. Por lo tanto, esto es apto para LDA. También se ve que para este caso, DAN puede obtener relativamente buenos resultados aun cuando el problema no requiere la adaptación provista por su métrica, o sea, que se tenga una clase rodeada por otra como se mostró en los videos anteriores. El segundo ejemplo es como el anterior, pero se agregan 14 dimensiones adicionales con ruido normal estándar independiente, como se ve en la tabla, para ver cómo se desempeñan los métodos cuando hay variables que no aportan información útil para separar las clases. De los resultados se ve que tanto DAN como KNN presentan peores resultados que en el ejemplo anterior, sin ruido. Esto es debido a lo que se mencionó previamente como una de las problemáticas con los métodos de vecinos más cercanos, cuando la dimensionalidad es alta. Sin embargo, subDAN, o sea DAN con la reducción de dimensionalidad explicada al inicio de este video, puede mantener su relativamente alto desempeño. El siguiente ejemplo, llamado concéntrico, es similar al ilustrado en videos anteriores, para motivar a la métrica de DAN. Se generan puntos en 10 dimensiones correspondientes a dos clases, con una de las clases rodeando a la otra, que se encuentra en el centro de un cubo de 10 dimensiones. La siguiente figura muestra el caso en 2 dimensiones, a fines ilustrativos. Ahora, tanto DAN como subDAN obtienen los mejores resultados y KNN el peor resultado. Por lo explicado en los videos iniciales, esto es de esperar, dada la forma de la métrica adaptativa usada por DAN. Este ejemplo es similar al anterior. Ahora se tiene una clase rodeando a la otra en un cubo de 4 dimensiones y se agregan 6 dimensiones adicionales con ruido normal estándar e independiente. Nuevamente el gráfico solo se muestra en 2 dimensiones a fines ilustrativos. Ya se ve que hay más mezcla entre las clases y no hay una clase claramente rodeando a la otra. De los resultados se ve que DAN nuevamente empeora con el ruido, pero subDAN sigue obteniendo relativamente buenos resultados porque puede descartar las dimensiones no relevantes, al considerar las magnitudes de los autovalores, como se explicó al inicio de estos videos. En cuanto a LDA, que haya obtenido los peores resultados es esperado, ya que las medias de las clases tienden a estar muy juntas, como se ve del gráfico. Y esto confunde a la regla de decisión de LDA, que la cual fue aplicada en videos anteriores. Notar también que KNN no perdió tanto desempeño relativo al ejemplo sin ruido, por lo que la reducción de dimensionalidad pareciera ser especialmente importante para DAN, ya que DAN sin reducción de dimensionalidad obtiene peores resultados en este caso. En el siguiente ejemplo no hay dependencia entre las clases y las covariables, porque se quiere ver cómo se desempeña DAN cuando su métrica adaptativa no es para nada necesaria. Los puntos generados en 6 dimensiones tienen distribución normal estándar independiente, y hay 4 clases con proporciones 0,1, 0,2, 0,2 y 0,5. La figura solo muestra las primeras 2 dimensiones a fines ilustrativos. Los resultados son esperados.
ya que ningún método obtiene una accuracy superior al 50% en promedio. Se ve que tanto Dan como SubDan obtienen peores resultados que KNN, por lo que hay un ligero costo en usar Dan cuando no es necesario. Esto se debe a que la métrica Dan no considera como entorno una esfera perfecta, aun cuando hay ruido no relacionado con la clase, debido a desbalances locales aleatorios de clases debido al ruido. Sin embargo, en este caso, considerar una esfera como entorno resulta mejor, como demuestran los resultados de KNN. Este ejemplo, el que se lo llama no estructurado, tiene puntos en dos dimensiones. Cada una de las 4 clases está distribuida de forma normal y variada, esférica, sin correlación. Además, cada clase tiene asociada 3 subgrupos con distribuciones de diferente media, en el intervalo 1,5-1,5, como se ve en el gráfico. Se ve que LDA no obtiene buenos resultados, porque cada clase está subdividida en 3 subgrupos con diferentes medias, y por lo tanto la separación global mediante la distancia de Mahalanobis no funciona bien. Tanto Dan como SubDan como KNN obtienen resultados similares relativamente altos, con KNN siendo relevante mejor. Esto se puede ver a que las nubes de puntos no son muy densas y no están muy agrupadas, es decir, con una clase rodeando a otras, por lo que las ventajas de Dan pueden no ser del todo necesarias. A continuación se agrega ruido al ejemplo anterior, con 8 nuevas dimensiones distribuidas de forma independiente y normal con media cero de dispersión estándar igual a 2. Este gráfico muestra los autovalores calculados por SubDan para realizar la reducción de dimensionalidad. Se ve que los dos primeros autovalores son mayores, y por lo tanto resulta razonable elegir los dos autovectores correspondientes para reducir la dimensionalidad. Recordar que en este ejemplo hay 8 dimensiones de ruido y 2 dimensiones reales. De los resultados se ve que SubDan mantiene buen desempeño respecto al ejemplo sin ruido y que, como es de esperar, tanto Dan como KNN dejan de obtener tan buenos resultados, ya que no pueden descartar el ruido como lo hace el SubDan. Además, LDA mantiene los malos resultados, que como ya se explicó en el caso sin ruido, eso también es de esperar. El siguiente ejemplo fue tomado de la referencia indicada. Consiste de 2 clases en 10 dimensiones, con la clase 1 distribuida normalmente y con cada dimensión siendo independiente, mientras que la clase 2 tiene una media que crece con el número de coordenadas y una varianza que decrece con el número de coordenadas, es decir, en las dimensiones más altas la clase 2 está más separada y menos dispersa. El gráfico muestra las coordenadas 8 y 9 para cada una de las clases. Se ve cómo la clase 2 está más separada y más agrupada. Se puede ver que Dan y SubDan obtienen las mejores accuracies, pero arriba de 0.9. Como en el ejemplo de una clase rodeaba a otra, en este ejemplo sucede algo similar para las altas dimensiones, como se vio en el gráfico anterior, por lo que la métrica de Dan resulta adecuada para el problema también. Por último, en este ejemplo se tienen 2 clases distribuidas en forma de espiral en 2 dimensiones, como se muestra en el gráfico. Aunque los resultados de KNN no son muy distintos a los de Dan, la métrica adaptativa de Dan mejora los resultados levemente. Por la forma de las distribuciones, con medias similares, LDA obtiene los peores resultados, como era de esperar. En conclusión, se pudo comprobar que Dan obtiene buenos resultados para ciertos problemas respecto a KNN y LDA, pero esto no siempre se cumple. Por lo tanto, es recomendable siempre considerar la naturaleza del problema y realizar pruebas antes de elegir cuál método utilizar. Aún así, entender la motivación de la métrica utilizada por Dan, como se mostró en esta presentación, es de interés para lograr una mejor intuición respecto a cuándo podría ser más adecuado considerar Dan para un problema de clasificación. Y, tal vez más importante, para entender en general cómo se pueden definir métricas alternativas a las usadas usualmente, desde un punto de vista estadístico.